Bien, de regreso. Laura Ebenau, antropóloga social. Estábamos hablando fuera de aire sobre temas importantes que tienen que ver con la Cámara de Representantes, porque ella trabaja en la Cámara de Representantes. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Todo gracias bien? por la invitación, muy bien. Bueno, ¿cómo hay un estudio que realizaste, un estudio que te llevó a hacer una investigación? Muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué este estudio que realizaste y qué arroja ese estudio? Bien, bueno, como docente investigadora de la Facultad de Humanidades, desde mi formación de grado y posgrado, de alguna forma siempre me interesaron la línea que tiene que ver con el análisis de los procesos políticos. Y desde mi rol como asesora parlamentaria de la Cámara de Diputados, bueno, fui construyendo un problema de investigación que bueno, implicaba analizar el proceso de reforma institucional que de alguna forma modernizó al Poder Legislativo. ¿En qué aspecto modernizó, Laura? Bueno, aproximadamente desde el 2007, 2010 en adelante, en la Cámara se tomaron distintas medidas o decisiones, una política institucional que implicó adoptar un modelo de gestión gerencial. Esto implicó informatizar, por ejemplo, el proceso de gestión parlamentaria, incorporar el voto electrónico, entre otros cambios que apuntaban a la modernización y del Poder Legislativo. ¿El digesto? El digesto, por supuesto. Y finalmente, en 2015, más o menos, la Cámara logra certificar los procesos de calidad de gestión administrativa y legislativa, y es por eso que logra la certificación de las normas IRAM de calidad institucional, que no es el único parlamento a nivel nacional. El Senado de la Nación también certificó, digamos, los procesos de gestión. Pero ahora, este cambio, sí, tiene una implicancia, desde mi punto de vista, tiene una implicancia directa en afianzar de alguna forma ese proceso de construcción de hegemonía del partido de gobierno que lleva ya 2 décadas. Por eso te quería preguntar, este gerenciamiento que haces referencia desde tu óptica y desde tu estudio, ¿es positivo? Sí, yo creo que es positivo en el sentido de que, bueno, implicó cambios en las rutinas de trabajo, siempre tiene aportes, digamos, y una dimensión positiva. En realidad yo, desde mi punto de vista como analista, no evalúo o no trato de entender las cosas en términos de bueno o malo, positivo o negativo, sino que desde las ciencias sociales lo que nos interesa es entender cómo se van dando estos procesos de construcción. Excelente. A veces los comunicadores pretendemos ser a veces tajantes en nuestras preguntas, el sí o el no, positivo o negativo, pero está buena esa respuesta. Bueno, y implica no solamente cambios a nivel de la institucionalidad, esto es de la dinámica de funcionamiento del Poder Legislativo, sino también tiene un impacto a nivel de las moralidades. Es decir, la Cámara logró de alguna forma cambiar la percepción social que se tenía respecto a la institución legislativa. Entonces se habla de, por ejemplo, una Cámara de puertas abiertas, una Cámara participativa, etcétera. Pero estas dos dimensiones, institucionalidad y moralidad, son dimensiones que están muy imbricadas en este proceso político e institucional. Entonces, lo que podemos ver es que la Cámara se constituye en un centro ejemplar, en el sentido que lo analiza un antropólogo clásico, Clifford Geertz, y desde este centro ejemplar se posiciona como lugar preeminente de
desde el cual se producen valores que tienen que ver con concepciones de política, de representación, donde se producen los eventos más importantes para la política misionera. Y bueno, me interesa vincular esta dimensión a los procesos de construcción de consensos y legitimidades que coincidimos con varios analistas que la Renovación como partido de gobierno goza de amplios niveles de consenso en la provincia. Ahora, esa hegemonía de poder se transmite también en los otros poderes fuera de la Cámara. Sí, indudablemente sí, porque digamos los demás poderes, ¿no?, están de alguna forma controlados, ¿no?, por el partido que ejerce el gobierno en la provincia. Y de alguna forma también se han intentado de alguna forma reproducir ciertos procesos también de transformación institucional. Por ejemplo, la Municipalidad de Posadas también adoptó el digesto jurídico municipal y se han también orientado... Y otros municipios también se está implementando, por ejemplo, en mi comunidad de Montecarlo también. Sí. Y también a nivel del Poder Judicial también se han implementado distintas medidas institucionales que tienen que ver con la gestión de expedientes judiciales, y adoptar, digamos, las herramientas de las TICs y distintas plataformas de gestión institucional. En todo este cambio, en todo este proceso que se fue produciendo, yo hablaba la semana pasada con la diputada Anita Minder, que culmina su gestión, pero que es también empleada legislativa hace 30 años, y hablábamos también de la diferencia de los debates y de los diputados en otras épocas y los diputados ahora. ¿Cómo observaste en toda esta investigación también el trabajo de la oposición? Bueno, yo creo que hay que pensar las distintas coyunturas y me parece que en un periodo, digamos, previo al periodo, digamos, macrista, ciertos sectores de la oposición marcaron la agenda parlamentaria en tanto y en cuanto presentaron y pusieron en la agenda de debate parlamentario distintas problemáticas que tenían que ver con los sectores populares o los sectores vinculados al agro, misionero. Marcaron en agenda, si bien la correlación de fuerza parlamentaria es muy favorable al oficialismo, hay siempre márgenes, digamos, para plantear disidencias e interpelar, ¿sí?, al gobierno. A ver, en cuanto a la calidad de los debates, y bueno, depende mucho de cómo se construye la agenda parlamentaria y de cómo se canalizan las demandas, los procesos de demandas. Es decir, muchos legisladores pueden tener ideas muy brillantes o presentar proyectos muy pertinentes, sin embargo, si no hay una construcción de una demanda social que se impulsa desde las bases de los sectores interesados, digamos, en una problemática concreta, y es muy difícil que eso se canalice y que se concrete en una ley o en alguna sanción. Entonces, más allá del rol de los legisladores, desde mi punto de vista, es importante que haya una construcción de una demanda pública, una demanda social, claro, para visibilizar la problemática y de alguna forma impulsar, digamos, y llevar los reclamos hacia las instancias institucionales. ¿Cómo fue el proceso de tu trabajo, de este trabajo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Trabajaste con comodidad? ¿Pudiste hacer de acuerdo a tu profesión y a lo que necesitas y a tu idea de ese trabajo con comodidad?
Bueno, en cierta forma, investigar en el espacio donde uno trabaja implica que uno tenga que construir un distanciamiento. Desde la antropología a nosotros nos interesa poder analizar el comportamiento o las dinámicas sociales desde el punto de vista de los actores. Entonces, de alguna forma, yo tenía que poner en cuestión mis propias categorías con las cuales cotidianamente trabajaba y me vinculaba a otros agentes parlamentarios. De hecho, me colocó frente a algunos dilemas éticos, pero bueno, los compañeros o otros empleados parlamentarios que accedieron a participar como informantes o entrevistados en esta investigación, siempre fueron informados de mis intereses académicos. Uno también tiene que ser muy riguroso con ciertos recaudos metodológicos. En algún momento, cuando tuve que consultar expedientes por su valor histórico en el archivo parlamentario, bueno, accedí mediante una solicitud formal elevada al secretario o secretaria legislativa. Es decir, las personas que participaron como mis interlocutores en campo siempre fueron informadas de mis intereses de investigación. Yo no lo conozco. Hay lugares Sí. donde, bueno, uno tiene un acceso porque está familiarizado con las rutinas de trabajo, Claro, con ciertos documentos institucionales. Hay otros espacios y áreas dentro de una institución que, bueno, yo no tenía acceso porque no estoy afectada a ese espacio en particular, pero bueno, uno va a través de distintas técnicas, como la entrevista en profundidad, va reconstruyendo ciertas prácticas que tienen que ver con la cotidianidad del trabajo legislativo. trabajo. Yo no lo conozco personalmente a Rovira. Hace 35 años que hago este trabajo y nunca tuve la oportunidad. Que tampoco me preocupa, digamos. Pero digo, se habla dentro de la renovación de la supremacía en el Frente Renovador de la capacidad de liderazgo de Rovira, digamos. Vos que no sé si tuviste oportunidad de entrevistarlo en tu trabajo o no, pero que lo conoces un poco más de cerca que yo, digamos, ¿qué opinión te merece esa opinión de ese liderazgo absoluto que tiene Rovira dentro de la renovación? Bien, bueno, yo pienso que es muy evidente que el estilo de liderazgo que fue construyendo a lo largo de su trayectoria se distancia mucho de otros estilos de liderazgos, ¿no?, de dirigentes que lo precedieron, por ejemplo, en la conducción del peronismo misionero. Creo que acceder al Poder Legislativo le ofreció ciertas condiciones y ciertos elementos que le permiten construir un estilo particular, que en mi trabajo yo lo denomino como un estilo cortesano, en el sentido de que desde la teoría sociológica, digamos, estoy pensando ese liderazgo en las interdependencias mutuas que tiene con otros dirigentes que están subordinados en la jerarquía política, pero no es un liderazgo meramente instrumental ni autoritario, sino que están en relaciones de dependencia con otros dirigentes, primeras, segundas líneas, y que, bueno, su construcción, las representaciones que se produjeron en torno a su figura, como un estadista ilustrado, un visionario, alguien que supo capitalizar de alguna forma, ¿no?, una orientación o una vocación hacia el conocimiento, y eso se refleja también en las políticas públicas que se fueron adoptando en los últimos tiempos. Esas representaciones se fueron produciendo y también difundiendo y fortaleciendo esa figura desde su rol como presidente de la Cámara de Diputados. Legislatura, digo. Correcto. Entonces, bueno, es llamativo, ¿no?, de qué manera
ejerce un liderazgo, ejerce la conducción indiscutida dentro del oficialismo, marcando, ¿no?, un cierto distanciamiento social, una forma particular de autopresentación de su persona, y que, bueno, apela, digamos, a resignificar la idea de conducción, que ya la concepción peronista de la conducción, pero la actualiza a partir de otros componentes, que, bueno, desde mi punto de vista tiene que ver con el rol preeminente que tiene en el Parlamento. Es más complicado por ahí de explicarlo, pero bueno, es efectivo y le permite también mantener altos niveles de consenso en torno a su posición. ¿Sos de origen peronista? No soy de origen peronista. No, adhiero por ahí a otras ideologías más de izquierda. Más de izquierda. Bueno, interesante. Podríamos seguir charlando un rato más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hay personas que a mí me gustaría cada tanto tenerlos para analizar un poquitito estas cuestiones, y me parece que te volveremos a invitar para más cerca quizás de las elecciones, justamente elecciones legislativas, que tienen mucho que ver con el trabajo que haces en la legislatura, pero también este estudio antropológico que hiciste, que evidentemente deja un montón de cosas todavía por analizar. Así que sí, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Un placer. Nos estamos despidiendo, señores. Llueve en la ciudad de Posadas. Estamos escuchando que llueve en la ciudad de Posadas, pero nosotros creemos haber cumplido con nuestra tarea. Esperemos que nuestro trabajo comunicacional les haya servido. La invitación es que nos reencontremos el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches.